Ana Yepes. Nos encontramos en un programa más de Consejero Empresarial y es un gusto para nosotros contar con la presencia de la maestra en Derecho Notarial Elvira Nevares Herrera, quien labora con el maestro en Derecho Samuel Fernández Ávila, quien es notario público número 15. Maestra Elvira, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Rox, por la invitación. Siempre va a ser un honor. Y bueno, pues vamos a tocar un tema muy importante que se menciona mucho, sobre todo en el mes de septiembre, y no es el grito de la independencia, no es el Viva México, que sí se menciona ahorita. Y bueno, pues esos son otros temas que no tocaremos en esta ocasión. Pero bueno, vamos a hablar sobre el testamento. Septiembre, mes del testamento. Maestra, ¿quién da empuje a lo que es el testamento? Buenas tardes, antes que nada, a tu público, consejero empresarial. La campaña del mes del testamento comienza en el año del 2002 con una campaña implementada por el gobierno federal para todas las entidades federativas con el objetivo de fomentar la cultura del testamento, la cultura de la previsión. Eso que los mexicanos no tenemos, por supuesto, la pandemia a todo lo que da y la gente sigue sin tomar conciencia de hacer su testamento. Hay muchos errores, hay muchas lagunas, hay mucho desconocimiento realmente de lo que es un testamento, porque inmediatamente al hablar del testamento no falta quien dice yo no tengo bienes y yo no tengo nada. Ahorita vamos a tratar de explicar de manera sencilla qué es el testamento en esta ocasión, qué es el testamento público abierto, testamento ordinario público abierto, que se otorga únicamente ante notario público, pero también es cierto que existen otra clase de testamentos, las cuales tal vez en otro momento podríamos hablar de ello. Pero de entrada podemos decir que la campaña es a nivel nacional, que en cada parte del país se está tratando de dar mucha difusión, ha tenido mucho éxito y es por eso que se continúa, a efecto de darle certeza jurídica al patrimonio que tú construiste en vida y que en un momento, quién sabe cuándo, tendrán que transmitirse a otras personas, porque bueno, estamos de paso en esta vida, no sabemos cuánto tiempo nos queda, entonces cultura de previsión es esto. El testamento es un acto de amor, es un acto inteligente. Vamos olvidándonos de todos los requisitos y solemnidades de lo que es un testamento. El testamento lo tenemos que hacer todos, Rox. Desafortunadamente, hay muchísima gente que no lo entiende así. Esperemos, y me doy por bien servida, que a partir de este programa tomen un poco más de conciencia y acudan con su notario de confianza, acudan con su notario más cercano. Todos cobran lo mismo, aclarando que en el estado de Jalisco es un costo y puede que en cualquier otro lugar de la República tenga otro costo diferente. Elvira, mencionaste unas palabras muy importantes. Ahorita, sobre todo en esta etapa que desafortunadamente estamos viviendo a nivel internacional, que es la pandemia, y vemos las estadísticas, las causas de tanta muerte que hay. Y creo que hay que sí fomentar esta conciencia de la parte del testamento. Siempre decimos testamento, ya muerte, ¿no? Y realmente no es así. Es cambiarnos, desde mi punto de vista, considero que es cambiarnos el chip, es prevención. ¿Sí? Es prevención, totalmente. Hace mucho tiempo nadie tenía la prevención ni la cultura de los seguros. Seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro del coche. Poco a poco ha ido cambiando este concepto. Asimismo, sí se ha avanzado a través de esta campaña federal. Sí se ha avanzado con la cultura del testamento, pero vamos mal, vamos muy mal. Todavía falta muchísima gente
que debe de tener esa conciencia para hacer su testamento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la maestra. Maestra, ¿es difícil hacer un testamento? Es la manera más sencilla que existe. En esta ocasión, como les comentaba, que es un testamento ordinario público abierto, nuestra legislación lo establece el testamento como un acto jurídico, pero además de ser un acto jurídico, tiene ciertos requisitos, como que es un acto solemne, como que es un acto unilateral, como que es un acto libre, para transmitir tus bienes, pero también para cumplir obligaciones, pero llega a cierto punto de la importancia del testamento que también puedes reconocer un hijo a través del testamento. Entonces, lo más sencillo que puedes hacer es ir con tu notario, llevar tu identificación, aquí va a depender mucho. Yo en 20 años que tengo en notaría, hay gente, Rox, que no sabe los apellidos de sus padres. Hay gente que no sabe si está casado por sociedad legal o por separación de bienes. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, sí sería importante llevar las actas, tanto de tus hijos, tanto de tu esposa o cónyuge, como de tus padres. Luego ahora ponen unos nombres de Donovan, Samantha, lleva H, no lleva H. Exacto. Entonces, sí sería importante para el notario, y yo como ayudante del notario, sí verificar que los nombres estén bien escritos. Eso es importante. Pero si sabes perfectamente cómo se llaman y cómo se escriben, no es necesario llevar nada. Que eso nos conlleva también a otro problema, ¿no? Porque, por ejemplo, está un registro, un acta de nacimiento donde dice María. Es ¿sí? Muy clásico. Y tu IFE dice MA, punto. Como ahí en esa situación, pues al llegar y tener estos dos papeles, pues te puedes dar cuenta que tienes un problema. ¿Sí? Ahí es nuevamente acudir a una notaria para poder arreglar esto. No, lo que tenemos que hacer allí, bueno, ya hay jurisprudencia. El MA y el María completo o el M y punto ya lo solucionó la corte. No son diferentes personas, es la misma, nada más que tendremos que aclararlo. Es muy importante el testamento, ¿por qué? Porque dentro del testamento puedes hacer ese tipo de aclaraciones. Ok, yo me llamo María Roxana, pero nunca me ha gustado el María, entonces lo omito. Pues hay papeles que luego tanto me digo Roxana, que nada más tienen Roxana. Pero y cuando, no sabes. Pero cuando vas a hacer tu testamento, es muy fácil establecer que María Roxana y Roxana son la misma persona, que familiar y socialmente siempre fue conocida como ambos. Entonces, a la gente no le gusta un nombre, Filomeno, Pánfilo, no falta que nombre, nuestros agraciados padres, que mi abuela se llamaba así, póngale a la niña, es mi caso. En fin, también por eso es importante otorgar el testamento, Rox, porque si ya los nombres son muy diferentes, que te quitas 2, 3 nombres. Acabo de hacerle un escritor a una señora que tiene 4 nombres. Y si la señora nomás se pone Pilar, pues ya no es la misma persona. Tendrías que llevar un juicio para muchísimas cosas, dependiendo cómo les pusiste a tus hijos, cómo dicen las actas de tus hijos, pero ya tienes que llegar a un juicio. Con el trámite del testamento, si tú de antemano sabes que omites poner 1 o 2 nombres, desde ahí se hace la aclaración y no hay ningún problema para tus herederos. Ok, y comento esto y lo saco a colación porque al llevar nuestros papeles tenemos que estar enterados para evitarnos más vueltas y más vueltas, ¿no? Y que este trámite, que es sencillo, se pueda ver un poco más engorroso, ¿no? Sí,
aproximadamente, ¿cuánto nos lleva a hacer en tiempo un testamento? Mira, ordinariamente son 2 vueltas. Haces tu cita con el notario, llegas a la notaría, te toma tus datos el notario, tu nombre, tu domicilio, ocupación, nombres de tus padres, nombres de tus hijos, nombre de tu esposo o esposas y nombre de todos los hijos que hayas tenido, nos establece el código. No es porque nosotros seamos chismosos, nosotros no decimos nada, no, tenemos ética, somos calladitas. pero la situación que es un requisito legal, porque al ratito que fallece la persona, llega la señora con 3 hijos que tuvo el señor fuera del matrimonio. Entonces, sí es importante establecer si has contraído uno o más matrimonios, sí es importante señalarlos dentro del testamento. Ok, ¿y a partir de qué edad se puede hacer un testamento? El testamento, todo mundo creería que, bueno, es a partir de la mayoría de edad, que son 18 años. Pero una persona que tiene 16 años y es emancipado, lo cual quiere decir que tiene la libre disposición de su patrimonio, puede realizar su testamento. ¿Por qué? Porque al momento de realizar su testamento no adquiere obligaciones el menor, ni está transmitiendo bienes inmuebles, que para transmitir tendría que tener la capacidad de ejercicio de la mayoría de edad. Entonces, un mayor de 16, sí puede hacer su testamento y de ahí hasta donde se alcance. Nada más aclarando el punto. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para hacer un testamento? ¿Qué edad? Esta, hoy. Nadie tiene la vida comprada. Las personas piensan, todos pensamos que vamos a vivir otros 30 años claro, más, exactamente. 40, 50, 60, no. La vida nos cambia. No únicamente fallecen los ancianos, no únicamente fallece la gente enferma. Luego le andan hablando al notario que vaya al hospital a recabar la última voluntad porque ya siente que no la libra, porque va a entrar a una cirugía. No, ¿por qué tenemos que esperarnos a ese momento? Yo creo que el testamento es un acto consciente, un acto de libertad, donde nadie te tenga que estar empujando a elaborar un testamento. Esa es una de las solemnidades que tiene el testamento. Es un acto unilateral, en donde una persona entra con el notario. Luego lo llevan al abuelito, el nieto, la nieta, la hija y quién sabe qué tanto, y chistosamente salen como herederos. El que llevó al viejito. No nos esperemos a no tener la capacidad para tomar una decisión. Ahorita la persona que tenga bienes inmuebles, la persona que tenga alhajas, hay relojes carísimos, hay perlas preciosas carísimas, hay obras de arte, pinturas, esculturas que cuestan muchísimo dinero. Y si no dejas testamento, ve tú a saber en manos de quien vayan a quedar. Okay. Y mencionaste un tema también, sobre todo ahorita que estamos hablando de las edades. Elvira, una persona con una necesidad especial, una discapacidad, ¿puede hacer un testamento? Sí. Por ejemplo, una persona que sea ciega tendría únicamente que llevar 2 testigos instrumentales que no sean sus parientes, que vayan a heredar, en donde uno de ellos le lee el testamento. Ordinariamente, una vez que el notario recaba los datos y la última voluntad del testador, el notario tiene la obligación de leerle personalmente en forma clara y precisa la última voluntad de la persona, a efecto de que no haya errores en lo que el testador le quiso decir al notario.
Entonces, en este caso de una persona ciega, lo único que va a pasar es que la persona que tiene esa discapacidad va a llevar una persona de su confianza, que no es heredero, Ajá, claro. y se lo va a volver a leer. Pero Ok. sí pueden. Incluso otra de las formalidades son insertar las huellas digitales de los dedos pulgares. Para cualquier otro acto son los índices. En este caso son los pulgares. Y bueno, hay gente que por azares del destino ha perdido los dedos pulgares. Tendría que asentarse dentro del protocolo que en virtud de no tener los dedos pulgares, estampar sus huellas con los dedos índices, porque se ponen de ambas manos. Entonces sí se puede. Ok. También hemos escuchado una figura que es el albacea. El albacea. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? El albacea es una persona de todas las confianzas del testador. Esa persona es quien va a ejecutar la última voluntad del testador. Va a administrar, va a cuidar, pero también tiene que pagar. No porque el muerto se fue al pozo, se terminaron impuestos, se terminaron gravámenes. No. Continúa, todo continúa. Por tal motivo, el albacea toma inmuebles, toma cuentas bancarias, lleva a cabo el juicio sucesorio y en este caso es el representante de la sucesión. No del muerto, de la sucesión. En nuestra legislación, no en todas, la representación o los poderes terminan con el fallecimiento de la persona. Por tal motivo no podemos decir que el albacea es el representante del difunto, es el representante de la sucesión. ¿Por qué? Porque habrá personas acreedoras que el difunto le debía a esas personas, a los acreedores. Él tendrá que cumplir con esas obligaciones, el albacea. ¿Es ahí donde entra esta figura? Entra esta figura para todo. Cualquier asunto legal que haya en contra de la sucesión, tendrá que el albacea, no hay otra persona, no son los herederos. Es que yo soy el heredero y entonces voy a arreglar el asunto de mi papá. No. Si el albacea es el mejor amigo de su papá, el albacea es el que va a juicio, el albacea es el que paga, el albacea es el que reparte. Su trabajo comienza con la apertura de la sucesión y termina al momento en que se le adjudica a cada uno de los herederos lo que haya dejado dentro de la masa hereditaria el testador. Okay. Y desde tu punto de vista y experiencia, ¿consideras importante el tener, pues obvio, está el heredero y tener también esta figura que es el albacea? Sí, por supuesto, un testamento no puede existir sin albacea. Okay. Todos los testamentos es un requisito sine qua non, el cual cuenta, puede ser o no heredero, pero siempre tiene que haber un albacea, que es el representante de la sucesión y el administrador. Okay. Sí, hago esta pregunta porque muchas personas igual no conocemos esta figura y lo importante que no sabemos que tiene que llevarse a cabo esto, ¿sí? Sí, exactamente. Hay muchas personas que tienen ciertas dudas de qué llevo con el notario, me llevo las escrituras de mi casa, qué flojera buscarlas, no las tengo, qué tal si vendo el inmueble, qué tal si ya no son míos. No. Les voy a explicar brevemente. El testamento surte sus efectos a partir del fallecimiento del testador. La persona puede ir a realizar un testamento de varias formas. Una, es decir, y lo más sencillo es un testamento universal. Heredo a mis hijos, fulano y mangano, de todos mis bienes, presentes y futuros, que posea hasta el momento de mi fallecimiento. Ese es un tipo. Además existen los legatarios.
Si yo tengo mis sucesores, mis herederos, también puedo establecer que, vamos, este anillo que te encanta a ti, pues yo puedo establecer un legado donde yo diga, el anillo, marca tal, de tantos quilates, para Roxana. Lo anotaron, ¿verdad? Quedó anotado. Entonces, cuando queremos dejar un objeto en particular, se le denomina legado. Okay. Cuando hacemos un testamento, en general, no es necesario llevar ninguna escritura. Ahora, ojo, es muy importante saber que no porque hayamos hecho el testamento ya no somos dueños de ese patrimonio. A partir de mi fallecimiento, entonces es cuando mis herederos pueden tomar posesión de esos bienes. Mientras, usted puede venderlos, hipotecarlos, volver a hacer el testamento tantas veces ustedes lo quieran, lo necesiten. Hay el hijo ingrato. Ay, sí. No, nunca falta, dice. Y mejor no voy a decir, porque hay un spot, velo, del estado de Guanajuato, y no nos vayan a demandar, entonces mejor no lo voy a decir, pero al rato te lo digo. Muy importante, pues, que siempre hay un mal hijo. Bueno, se porta mal, cambiamos el testamento las veces que sea necesaria, sí aclarando que el último testamento es el que se va a ejecutar. Yo puedo tener uno de 1990, uno del 2000, otro del 2005. Okay. Si hago uno del 2019 y fallezco, el que se tomará en cuenta es el más reciente del 2019. Pero se puede cambiar muchísimas veces. Hay una serie de testimonios resguardados, uno por el notario que tiene el protocolo. Y se mandan avisos, Rox. Se mandan avisos al archivo de instrumentos públicos, con un tanto igualito, incluso firmado. Se tiene que estampar el nombre completito, sin abreviaturas del testador, y además se le ponen sus huellas. Un igualito se manda al archivo de instrumentos públicos, pero también se le da aviso al registro público de la propiedad, y también se le da aviso a la Procuraduría Social, a efecto de que si el notario fallece, si el notario se le quema el protocolo, siempre exista más de un testamento y se sepa que esa fue la última voluntad, porque incluso el archivo de instrumentos públicos da aviso a un archivo general de notarías a nivel nacional, donde se guardan todas y cada una de las últimas disposiciones, para siempre tener la certeza jurídica cuál fue el último testamento. Ok, y bueno, creo que una de las dudas que nos pueden surgir, maestra, ¿puede ser revocado un testamento? Revocado sí. ¿Revocado te refieres al hecho de vengo y revoco este testamento? Sí, claro. Y no quiero dejar ningún testamento, sí. Y quiero que se lleve a cabo una sucesión intestamentaria y no quiero tener testamento, sí. Y me ha pasado. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál ha sido su experiencia? No, nunca he sabido el resultado. Realmente la gente va molesta por X, Y, va y revoca su testamento y dice, lo revoco en todos y cada una de sus partes, que se hagan bolas con la sucesión intestamentaria y ni me interesa. Más realmente no le das continuidad, la gente no se murió al otro día, a lo mejor ya no me buscaron a mí como abogado para alguna asesoría. Realmente pues el cliente es el testador, el que falleció, entonces no, realmente no sabría decirte qué pasó con eso. Maestra, bueno, este tema pues es muy interesante y bastante extenso. Sí. ¿Qué pasa si decido no hacer mi testamento? Okay. Cuando una persona no hace testamento, la ley suple esa voluntad y se le denomina ordinariamente que es una sucesión intestada, porque no se dejó testamento. Okay. La ley especifica qué personas pueden heredar. Entonces, ordinariamente comparece o el cónyuge o los hijos, pero puede ser que comparezcan primos, tus suegros, y salen tus todos sobrinos, los parientes, ¿no? Y salen todos los parientes. Entonces, finalmente, la ley
determina que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Pero se hace un procedimiento muy engorroso, se hace un procedimiento desgastante. No únicamente en dinero, que también hay que aclarar que hay que contratar un abogado para que represente a cada uno de los que crean con derecho a heredar. Eso precisamente te iba a comentar, ya sería entrar en juicio, sí, en decir, pues ¿sabes qué? Tengo el dinero suficiente para poder pagar mi abogado y somos 5 hermanos, entonces pues cada quien paga su abogado y se vuelve todo un trámite engorroso, ¿no? Se vuelve un trámite problemático. Engorroso. Además que si se tarda mucho, que eso es lo ordinario, porque obviamente el Poder Judicial está sobrepasado, no es falta de capacidad, está sobrepasado, o sea, es ridículo que vayas en octubre y metas una demanda familiar de juicio sucesorio y te den el número 3000. Imposible, inhumano para los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí empieza el problema, aunado al desgaste de que es tuyo, es mío, quién se queda con esto, yo me quedo con lo otro, la familia se desbarata por un peso. Ahora que si el difunto tenía varios pesos, pues ya sabrán el problema. Es más el problema, es más, ¿no? El desgaste emocional. Sí, exactamente. Después del desgaste, la gente no duerme, la gente se enferma. Entonces, la verdad de las cosas es que es muy importante. Yo de verdad los invito a realizar su testamento. Una cosa muy importante que se me pasó fue, para todas aquellas personas que dicen, yo no tengo nada que heredar, pero tienen hijos menores de edad, hay una figura jurídica que se llama tutor testamentario. El ejemplo es bien sencillo. ¿Cuántas veces no nos vamos con el marido de vacaciones y dejamos a los chiquillos con los abuelos y que se cae el avión? Así es. Y que los chiquillos se quedaron sin papá y sin herencia y sin testamento porque los señores en el viaje sí pensaron, sin mamá, perdieron, pero no pensaron en el testamento. Exacto. Es tan importante, los que somos padres de menores de edad, dejar un testamento en el cual alguien de toda nuestra confianza sea el tutor legal, testamentario de nuestros menores. Así de importante, Rox. Ok. Bueno, vamos poniendo, Roxana llega a hacer su testamento. ¿Cuánto me van a cobrar? En el mes del testamento, septiembre, cuesta 1,895 pesos. Estamos hablando del estado de Jalisco. En el estado de Jalisco, en el estado de México cuesta 1,950, pero si las personas son de la tercera edad y llevan su credencial del INAPAN, cuesta 950 pesos únicamente. Entonces yo creo, no estoy enterada de toda la República, pero yo creo que sí, a lo mejor diferentes estados tienen varias promociones y tienen diferentes costos. Ok, ¿y normalmente cuánto es el costo? Ordinariamente el costo es de 14,300 pesos aproximadamente. Pues bueno, creo que sí es un muy buen ahorro. Es muy buena oportunidad. Exacto. Porque realmente es un pago simbólico por el otorgamiento del testamento. Sí acudan, sí hay que hacerlo y está muy barato. No, y aparte también es cuestión de cultura, sí, porque te evitas de problemas. Como lo que te dije al inicio del programa. Antes, y yo tuve un coche, mi primer coche yo creo que nunca tuvo seguro. Ahora ya no existe eso, o sea, contratamos el seguro porque contratamos el seguro, no podemos andar con un vehículo sin seguro. Creo que ahí ya le vamos ganando. No, y si hay gente, y yo conozco gente que anda sin seguro todavía. Ay, Dios, qué bueno, Dios. Sí. Que no nos lo tope. Exactamente, eso te iba a decir, que no nos lo topemos, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, hay una pregunta en especial también, y ¿cuándo se dice que es un testamento inoficioso? Un testamento inoficioso, ok. El testamento inoficioso no lo confundamos con el testamento nulo. Ok. Testamento nulo es que no es eficaz. Y
que jurídicamente no sirvió. El inoficioso ordinariamente se da, puede ser por otras causas, pero lo más común es que el testador, al momento de llevar a cabo su última voluntad, no designó alimentos para menores de edad. Muy probablemente o se le pasó o pensó que para cuando él falleciera, sus hijos iban a ser menores de edad. También se puede, ¿verdad? Porque como uno cree que va a durar toda la vida. Así es. En fin, entonces, se dice que es inoficioso cuando no dejan alimentos para menores de edad o para dependientes tuyos, aunque sean mayores de edad. Tu mamá no camina, no es tu dependiente económico, no tiene una fuente de ingreso, ella es una dependiente económico. Entonces, lo único que va a pasar es que el heredero tendrá que pasar una parte proporcional para alimentos y se quita la inoficiosidad. Exacto. Santo Dios, es un trabalenguas. Eso es. Así es. También una duda, y que en lo personal he tenido porque se ha presentado en cuestiones de algunos amigos. ¿Se puede heredar parcelas? Ok. Sí se pueden heredar parcelas, pero en materia agraria el término más apropiado, las parcelas tienen un procedimiento especial. Entonces, sí puedes ir con el notario y decir que además de otras propiedades tienes parcelas, pero las parcelas tienen un tratamiento muy especial. Ordinariamente un parcelario no necesita el testamento si va al Registro Agrario Nacional, hace una lista de sucesión en donde se especifica quién será el sucesor. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, aclarando que las parcelas no admiten copropiedad, por lo cual siempre es uno solo. Si está en número 1 Juan, ese será el heredero, pero si el heredero o el sucesor en este caso, si ya falleció o no puede heredar, entonces te vas al 2, te vas al 3. Si no hiciste ni la lista de sucesión y no hiciste testamento, para esto el testador, el notario, si hacen una sucesión de una parcela, tendrá que dar aviso al Registro Agrario Nacional para que lo pongan, lo guarden, que sí hay un sucesor de esa parcela. Sí se puede. Pero el trámite es más sencillo y todavía más económico: acudir al Registro Agrario Nacional, llenar un formulario y entregar en sobre cerrado tu lista de sucesión. Ok. Se nos entrega nuestro testamento. ¿Cuál es el proceso ya al finalizar? Okay. Después de que ya pagas. Una vez que se redactó el testamento, una vez que se firmó, tanto por el testador como por el notario, se mandan avisos. Una vez que se firmó todo y se mandaron los avisos, tiene que regresar el cliente, en este caso, que es el testador, por su testamento, que se le denomina testimonio, que no es otra cosa más que una escritura. Es una escritura. Ojo, hay que avisárselo a la persona de más confianza, porque luego la gente, la abuelita, va y lo guarda quién sabe en dónde con la comadre y nadie se enteró que ve el testamento. Y lo guarda también que se le olvida. Que nadie lo encuentra, luego abren un juicio sucesorio intestamentario y resulta que cuando se mandan los avisos, resulta que se vio el testamento. Sí es importante como ponerlo en un lugar donde estén tus escrituras, tus actas y documentos importantes. Sí, decirle a alguien que hiciste tu testamento, no es necesario que le digas a quién, pero sí sería una buena idea. Existe. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu recomendación que les puedes dar a todas las personas que nos están escuchando? La recomendación, que lo he estado diciendo a través de todo el programa, es: acudan con su notario, hagan su testamento, no hereden problemas y bueno,
Eso es todo lo que les puedo decir. Okay. Bueno, pues agradecemos muchísimo el compartir tus conocimientos y de verdad yo también comulgo con la idea de la maestra, el no dejar problemas y pues hagamos nuestro testamento y sobre todo aprovechar este mes de septiembre para poder hacer el testamento con un costo muy económico, lo cual agradecemos a esta promoción que se le da y sobre todo esta campaña para que cambiemos todo eso. Concientizar, prevenir problemas. Exactamente, sí. Pero pues agradecemos tu tiempo que nos dedicaste. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Quedo para lo que necesiten, cuando necesiten, estoy a su servicio. De hecho, van a ver los datos de la maestra para que puedan, si tienen alguna duda, puedan llamarle y ella les va a dar la mejor atención y sobre todo la mejoría. Recuerden que siempre hay que asesorarse de los expertos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.